Muy bien, bienvenido a este vídeo introductorio. En este vídeo hablaremos de dos cosas, sobre todo del visual thinking, que no es nada más que pensar visualmente, y sobre todo de la importancia de las partículas, o llámalo preposiciones, llámalos como queráis. Si has sido uno de mis alumnos en inglés en 12 semanas, sabrás cuál es la importancia de tener una buena capacidad visual y de desarrollarla, tanto la capacidad como la memoria, para poder absorber cantidades enormes de vocabulario en tiempo récord. Hablamos de 30, 50, hasta 100 expresiones o palabras nuevas al día, con la seguridad de que las recuerdes a largo plazo con muchísima frescura. Hemos dicho muchas veces que pensamos en imágenes, pero si ahora te pido que cierres los ojos 3 segundos, de hecho, hazlo, y piensa en tu padre, piensa en papá ahora, ves que te estás dando cuenta de que lo estás visualizando con muchísimo más detalle, probablemente en algún sitio, haciendo algo, etc. Abre los ojos de nuevo. Esto ocurre porque ahora mismo me estás viendo a mí, por tanto tienes un estímulo externo. Estás viendo el mundo, viendo la gente, viendo las cosas, por tanto no eres tan consciente de lo que estás visualizando en tu mente. Pero en el momento en el que cierras los ojos, eres mucho más consciente de qué piensas. Quédate con el ejemplo que ponemos en el curso. Si te digo, por favor, que pienses en la Sagrada Familia, probablemente no te viene escrito, si cierras los ojos, Sagrada Familia. Te viene la imagen, porque la memoria es visual. Entonces, este concepto es súper aplicable al aprendizaje de idiomas, y no solamente del inglés, de cualquier idioma. Recuerda que primero empezamos a hablar y después se inventó la escritura. Pero es que antes de empezar a hablar, lo único que hacíamos era comunicarnos por gestos, con imágenes, diciendo esto o tal cosa, señalando, etc. Entonces, lo visual tiene un impacto muy grande para nuestro cerebro y sigue teniéndolo. A lo largo de este módulo de pensar en inglés, quiero hacer mucho hincapié en el significado de algunas partículas o palabras que nadie explica, y no sé por qué todavía, porque la verdad es que hay muchos significados ocultos que te ahorran horas y horas de estudio, literalmente. Entonces, como he dicho, veremos las partículas, etcétera, qué significan y cómo se componen, etcétera, en los siguientes vídeos. Ahora quiero que entiendas el concepto de visual thinking en inglés. Una de las cosas que más molesta a las personas es el aprendizaje de los phrasal verbs. La mayoría de la gente dice que no tienen ningún sentido, que son muchos, que los significados son arbitrarios, etcétera. Pero eso es una tontería y no podría estar más alejado de la realidad. Un phrasal verb no es nada más que un verbo que tiene una partícula o preposición acompañándolo. El problema es que prácticamente todos los estudiantes y muchísimos profesores todavía no han entendido qué hace esa partícula, esa preposición, junto al verbo y por qué se le acaba dando el significado que tiene ese phrasal verb. Tenemos un primer elemento, que es el verbo que hace la acción, y una segunda parte, que es una preposición o partícula, que añade una información de este verbo de cómo se hace esa acción, sea por la dirección, sea por algún detalle, sea por cualquier cosa que se añade que le da significado final, y veremos un montón de ejemplos. Con estos 3 ejemplos vas a poder despertar un porcentaje altísimo, que es entre un 60 y un 70% del poder de la memoria, el poder de comprensión, que es la capacidad visual del cerebro. Cuando no entendemos algo y decimos que no lo vemos claro, estamos diciendo literalmente lo que ocurre en nuestra mente, es que no lo podemos ver, algo que no se ve no es comprensible. Y no hablo de ver en el mundo real, hablo de ver aquí en tu cabeza. Recibo miles, literalmente miles de mensajes en redes sociales como Instagram y TikTok de gente que me agradece porque ha entendido cómo funciona el idioma. Y hay algún porcentaje muy pequeñito de personas que todavía no ha empezado a pensar visualmente, porque no lo han intentado siquiera, pero lo que te dicen muchas veces es: no puede ser, creo que los significados están elegidos aleatoriamente, y no lo están. Y a veces me mandan algún ejemplo de algún phrasal verb. Y de hecho voy a poner aquí 3 ejemplos, como he dicho, que son un poquito raros o que parece que no tengan sentido, que han sido arbitrariamente adjudicados un significado y ya está, pero verás enseguida que no. Muchas veces es rebuscado, muchas veces es por algo histórico, muchas veces es porque se ha elegido así por convención o por alguna información que tú no tienes o que yo no tengo, pero siempre es por algo. Primer ejemplo, el phrasal verb to pull over. Pull over significa parar a alguien en la carretera o hacer que un coche se pare al lateral. Por ejemplo, puede la policía pararte o puedes tú hacer una parada para bajar, etcétera, lo que sea. Mucha gente puede decir: ¿por qué pull? Si pull es tirar y over es encima. ¿Por qué significa esto? Parar el coche. No tiene ningún sentido. Sí, sí lo tiene, y te lo explico en 10 segundos. Hace mucho tiempo, antes de que se inventaran los coches, los automóviles, se iba a caballo. El pull viene de tirar de las riendas del caballo. Y cuando se dice over, es porque tiras del caballo y subes el vehículo, el caballo, a la acera, afuera del camino, encima de un montículo o algo, para poder pararte y no molestar a la gente que está circulando. En este caso el significado es muy arcaico o antiguo o histórico, pero viene de ahí. De hecho, nadie dice, si quiere decir que ha llegado un coche, nadie dice a car arrived. Puede que alguna vez los coches, pero no se suele decir. Se usa el verbo pull y la preposición up. A car pulls up. Hay de hecho una canción muy famosa que dice I pull up. How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up?
Uno de los significados de up es que o te acercas a algo o a alguien o que de repente te paras. Por eso to pull up es de repente parado el vehículo. Sin embargo, si hacemos un cambio de up por away, cuando un coche pulls away es que se aleja. Cuando un coche da la vuelta para girar o para cambiar de sentido o para aparcar, pulls around, porque around es alrededor de. El segundo ejemplo que te pongo es to sleep it off, que es un poquito una manera coloquial de decir dormir la mona, como se dice en España. Es cuando has estado consumiendo bebidas alcohólicas, te encuentras mal, pasar la mona, es decir, dormir para que se te pase el efecto. Y hay gente que puede decir, pero Mario, sleep it off tampoco tiene significado. Lo de pull, vale, lo he entendido, pero sleep it off, te lo explico también. Sleep, ya sabemos todos lo que significa, que es dormir. Pero off, uno de los significados que tiene es desprenderse una parte o deshacerte de algo. Así que literalmente te estás quitando el efecto del alcohol durmiéndolo. Por eso se dice muchas veces, ves a dormirla. Si piensas visualmente y eres consciente de muchos de los significados, en este caso de off, o de out, o de up, o lo que sea, se te hace infinitamente más fácil y no tienes que estar dándole vueltas y pensando, bien, ves una película y dices, ¿qué significa esto? No tiene ningún sentido. Y venga a memorizar phrasal verbs y luego los olvidas. Porque claro, si se te quedaran memorizados todavía, pero se te olvidan. Sin embargo, cuando tienes claras estas cosas, que los nativos ya las tienen claras, porque llevan mamando y absorbiendo el idioma desde que eran pequeños, pues muchas veces se medio inventan un phrasal verb, o a lo mejor no han escuchado ese phrasal verb nunca, pero lo escuchan en un compañero, en una película, o alguien que es de otra punta del mundo. A lo mejor un americano escucha a un neozelandés o a un australiano y dicen, vale, sí, yo no uso ese phrasal verb, pero me imagino por lo que puede significar muy fácilmente. Pero tú también puedes tener esa capacidad si entiendes los significados de las preposiciones en este caso. El tercer ejemplo es to follow through. Follow es seguir. Y through es una partícula que significa atravesar. Por tanto, si tengo que ir desde el punto A hasta el punto B y digo después de follow through, significa que he atravesado ese trayecto, que he llegado. Por tanto, to follow through es seguir hasta que llego al final. ¿Entiendes un poquito mejor? Entonces es importante que pienses en términos visuales y sobre todo, segundo, que tengas clarísimo qué significan las preposiciones, aparte de los significados obvios, como up, arriba, out, fuera, etc. En los siguientes vídeos tendrás solamente una preposición en cada vídeo, donde verás los diferentes significados de cada una de ellas, con algunos ejemplos también de phrasal verbs, para que te sea más fácil absorber el significado. No te lo tomes literalmente, no hace falta que te memorices todos los significados, que al final no son tantos, lo podrías hacer, pero te recomiendo un poco que los leas, me escuches, hagas algunas pruebas, si hay algunos phrasal verbs, que lo veas con este nuevo paradigma, ¿no? Que veas a ver qué significa la partícula, que lo veas visualmente, porque te garantizo, uno, se arraigará más el significado en tu cabeza, entonces podrás utilizarlo, y segundo, no tendrás que depender del diccionario si alguien te dice uno nuevo, porque tendrás la capacidad de pensar por tu cuenta. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado el vídeo puedes dar un like para apoyar el contenido y te recomiendo suscribirte para no perderte ningún vídeo nuevo.